Y seguimos abordando la escalada del conflicto en Oriente Medio con Taleb Al-Salem, activista político saharaui. Hola Taleb, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, preguntarle cuáles podrían ser las implicaciones, según su opinión, para la seguridad regional y global si Israel lleva a cabo sus represalias y si considera usted que esta escalada podría derivar en un conflicto armado a gran escala en Oriente Medio. Un saludo a todos, muchas gracias por invitarme y respondiendo a tu pregunta de forma directa, creo que la amenaza para la seguridad de la región de Oriente Medio, incluso para el mundo, es una amenaza real, ya que este conflicto no solo se centra en los bombardeos que está realizando Israel contra el pueblo palestino en Gaza o los enfrentamientos con las fuerzas de Hezbollah en el Líbano o los bombardeos puntuales en Siria, sino que se abre un poco para llegar a esa confrontación directa con Irán que podría arrastrar a otros actores. Llevamos desde el inicio, desde el 7 de octubre, desde que Israel comenzó con ese bombardeo y esa guerra total contra el pueblo palestino y más tarde también se inició esa guerra contra las fuerzas de Hezbollah en Líbano, llevamos viendo cómo la política de Netanyahu ha ido intentando una vez tras otra implicar de una forma directa a Irán en este conflicto. Es sabido que Irán siempre había sido el enemigo número uno de Israel en la región, como antes lo había sido o de algún modo lo sigue siendo Siria, como también lo fue Gaddafi en su momento. Todos estos líderes de la región, especialmente del Oriente Medio, que de algún modo tenían enemistad con Israel, fueron eliminados o fueron creadas algún tipo de guerra regional, de guerra civil en sus países para desestabilizar su seguridad nacional. Lo que lleva buscando Israel desde hace muchos años es llegar a ese punto con Irán, es decir, una confrontación directa que implique también de forma directa a otros actores, como podría ser países occidentales de la Unión Europea o incluso Estados Unidos, para generar esa situación de inseguridad o incluso derrocar al régimen de Irán. Pero también, por otro lado, tenemos la respuesta de Irán, que no se ha hecho esperar en ninguna de las ocasiones, ya sea a través de ataques directos contra Israel o a través de los discursos que habíamos escuchado por parte de Jamenei, el líder supremo de Irán. En cualquier caso, yo creo que la decisión de una confrontación total en el Oriente Medio ya está tomada. Está tomada en Washington, está tomada en Tel Aviv y me temo que también está tomada en Teherán. Solo es cuestión de tiempo que veamos cómo se produce esa confrontación que, como digo, podría afectar no solo al Oriente Medio, sino al mundo entero. Y en este contexto, Taleb, según su opinión, ¿qué riesgos presenta la posible búsqueda de armamento nuclear por parte de Irán? Bueno, yo creo que el hecho de que Irán posea armas nucleares no solo cambiaría las reglas del juego, sino que cambiaría el juego en sí. Estaríamos hablando del enfrentamiento no contra Irán como Estado, Irán como ejército, Irán como gobierno o como institución, sino que sería un enfrentamiento a Irán como fuerza nuclear. Y no es ningún secreto que Irán lleva muchísimos años con un proyecto propio y personalizado de llegar a ser o a convertirse en una fuerza nuclear. Al menos desde el 2013 se sabe por declaraciones de líderes militares en Irán que se lleva enriqueciendo uranio y no ha habido ninguna declaración que desmienta o que confirme que Irán posea el arma nuclear, por lo cual podría tener perfectamente Irán ese arma nuclear. Otra cosa es que no lo haya hecho público. Y volviendo estos días un poco a analizar los discursos y las amenazas que había lanzado Irán de forma directa contra Israel en los pasados años y en las acciones que había realizado Israel contra Irán, hemos visto como uno de los discursos hace aproximadamente 5 años de Jamenei decía, el líder supremo de Irán: tenemos la capacidad militar para borrar del mapa a Israel si continúa con sus actividades hostiles hacia Irán. Yo creo que esta declaración deja en evidencia que posiblemente Irán tenga esa fuerza o ese arma nuclear, ¿no? Taleb, muchísimas gracias por ofrecer su opinión a nosotros en directo.